Muy buenas tardes, doctor Juan Gabriel. Para mí es un gusto poder hacer la exposición sobre mi trabajo de aprendizaje autónomo con el tema ámbitos de la ley penal. Bien, para eso debemos hablar sobre los cuatro ámbitos que los vamos a ir mencionando, ¿no? Pero primero, bueno, tenemos que mencionar que los ámbitos de la aplicación de la ley responden a cuatro preguntas que nos dice, ¿no? El COIP que dice en dónde, a quién, cuándo y qué. Es lo que fundamentalmente nos señalaba los artículos del 14 al 17 y que son el marco dentro del cual el Estado ecuatoriano ejerce su punto punitivo, ¿no? También el autor Santiago Amir Puig sostiene que estos límites son expresiones del principio de legalidad y del Estado social y democrático del derecho. Bien. Por esto tenemos que hablar sobre el ámbito espacial, ¿no? El ámbito espacial nos habla sobre la territorialidad, la personalidad pasiva, el principio real, el universal, ¿no? Y como podemos ver, obviamente el COIP se aplica a toda infracción cometida en el territorio nacional y extraterritorial cuando la infracción produce efectos en el Ecuador, afectando obviamente a los ciudadanos ecuatorianos y obviamente no juzgados en otros países, ¿no? O con lesiones breves jurídicas que obviamente son protegidos por el derecho internacional. En este caso, Mirpuin también señalaba que se lo vincula a este ámbito con el principio de legalidad y que la soberanía punitiva del Estado solo puede ejercerse dentro de los límites de la propia ley establecida, ¿no? Eh, en este caso, bueno, habíamos mencionado un ejemplo, si se cometiera, por ejemplo, algún acto en otro país y obviamente tuviera efectos en el Ecuador, entonces dentro de nuestro territorio se lo puede sancionar porque está haciendo efecto aquí en el país. Eh, También hablamos sobre el ámbito personal, ¿no? En el ámbito personal hablamos obviamente sobre el juzgamiento, ¿no? El juzgamiento que cuando se encuentra dentro de, en este caso del Ecuador, toda persona puede ser juzgada, tanto nacional como extranjero, ¿no? Y tiene su cierto tipo de excepciones cuando en algunos de los casos tiene inmunidad diplomática, pero eso es un tema un poco más amplio, ¿no? Y como lo podemos observar, igualdad ante la ley penal, es decir, que tanto nacionales como extranjeros, personas nacionales como extranjeras pueden ser juzgados, ¿no? El código se aplica a todas las personas, como ya le había mencionado, nacionales o extranjeros, que cometen infracciones penales. La regla no extingue del origen ni estatus, obviamente, salvo las excepciones que, como le digo, puede ser inmunidad diplomática y todo. También Mirpuin ancla este ámbito en la dignidad de la persona y en los límites racionales del ips punidit, que en este caso es sobre la soberanía o sobre el país que puede aplicar ese tipo de cosas, perdón, dentro tipo de estas leyes, dentro del Estado social y democrático del derecho, ¿no? A su vez también hacemos mención al ámbito temporal, ¿no? Sobre el hecho sucedido y sobre una nueva ley que se pueda dar, ¿no? En este caso es importante mencionar lo siguiente. Eh, la regla general dice que si la infracción se juzga con la ley vigente al momento de su comisión o de su aplicación, ¿no? En este caso, la ley puede tener una excepción garantista que se aplica retroactivamente a la ley posterior más benigna, sin necesidad de repetición, ¿no? Ciertos delitos graves como imprescriptibles, perdón, como lesa humanidad, peculado, etcétera. También Mispuy coincide con la irretroactividad que desfavorable como la expresión del principio de legalidad y de la seguridad jurídica, ¿no? Dentro del derecho del Estado como parte de exigencia, ¿no? En este caso, cuando existe ya una nueva ley y todavía no se ha sentado ya una ejecución directa,
todavía y que está en vigencia por darse, sí se puede aplicar la ley que salga, ¿no? En este caso, si no existe una sentencia firme, pero en este caso, sí, cuando no existe esa sentencia firme, sí se puede aplicar aún todavía esta nueva ley que se pueda dar, ¿no? Y en el ámbito material, eh, solo son infracciones penales tipificadas en el COIP, ¿no? Ninguna otra norma, reglamento, ordenanza, decreto puede crear delitos o penas, ¿no? Excepción, régimen de especiales de niños y adolescentes, en este caso, que aplica el CONA. Para Mirpo Inc., el concepto material del derecho penal exige que solo las conductas de lesiones o pongan en peligro bienes jurídicos fundamentales que puedan tipificarse únicamente por la ley formal, ¿no? Eh, en este caso, cuando se aplica una ley sin fundamentos básicos en el Estado o sin una sustentación clara, puede tener una sanción de 90 días a los funcionarios que estén aplicando este tipo de normas que carecen de validez jurídica, ¿no? Solo en el COIP se puede tipificar infracciones penales. Eh, Bien, eso es en base a mi exposición. Tenemos algunas conclusiones, ¿no? Que lo informaremos en nuestro documento. Y en conclusión, los ámbitos de la aplicación de la ley penal no son compartimientos, en este caso, o leyes que son estáticas, ¿no? Más bien, obviamente se las tiene que aplicar tal cual está tipificado en el COIF. Y obviamente se articulan entre sí para definir obviamente el espacio de la validez en el territorio, si es en el ámbito personal, si es también en el ámbito de una ley vigente y que son fundamentales y son dentro de los principios del derecho para la aplicación de las leyes jurídicas. Eso en base a toda mi exposición y muchas gracias.